A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un hogar italiano en el siglo XIX nació un niño al que bautizaron con el pomposo nombre de Giacomo Antonio Domenico Michel II Maria Puccini. El mundo después lo conoció como Giacomo Puccini. Cuando el niño tenía 6 años, su padre murió y su madre tuvo que enfrentar la pobreza con un total de 7 huérfanos. Cuando tenía 18 años, la ópera Aida se estaba presentando en una población a casi 40 kilómetros. Puccini hizo el viaje a pie para poder apreciar aquella obra y desde entonces sintió que su futuro estaba definido. Puccini era un hombre de pasiones tórridas que en las mujeres las despertaba con igual intensidad. A los 25 años, Puccini conoció a la esposa de un comerciante millonario y ella cambió la seguridad de su riqueza por una vida de pobreza y decidió huir y vivir con Puccini en medio del desprecio general. No fue fácil la vida profesional de Puccini. En alguna ocasión le escribió a su hermano menor que vivía en Argentina para que le ayudara a viajar a ese país suramericano. En una carta le decía: nadie reconoce mi obra. Son mezquinos. Trabajo como nadie y apenas puedo alimentarme de cebollas. Pero Puccini estaba dotado de un gran talento, que al final le fue reconocido, y en pocos años sus obras eran interpretadas en los principales escenarios. Y un día como hoy, 1 de febrero de 1896, se estaba estrenando La Bohème, una de sus obras más aplaudidas. Con esta obra, sin duda, y apoyado en sus propias experiencias, el autor nos recuerda que en la vida los caminos que no cuestan nada no llevan a ninguna parte. Las principales noticias del día. Titulares. Jueza de Pichincha llama a juicio a 10 personas acusadas de peculado en el caso Ispol. Presidente Noboa elimina la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Este jueves 1 de febrero se reinicia el servicio de revisión técnica vehicular. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, promover la inconstitucionalidad. Talía Flores, Maduro inhabilita a María Corina y deja mal parada a la Casa Blanca que creyó en su palabra. Noticias del día. Jueza de Pichincha llama a juicio a 10 personas acusadas de peculado en el caso Ispol. La jueza Irene Pérez acogió el pedido de la Fiscalía y llamó este 31 de enero a juicio a todos los procesados por posible peculado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Ispol. En el Complejo Judicial del Norte de Quito se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 10 personas acusadas por la Fiscalía de posible peculado en la entidad. En julio pasado, la Fiscalía presentó más de un centenar de elementos de convicción en contra de una estructura que habrían participado en una trama que desfalcó más de 900 millones de dólares a la entidad. Se trata de ex altos directivos de Ispol, empresas de inversión y casas de valores que en este caso habrían causado un perjuicio económico de 188 millones de dólares, según los cálculos de la investigación. El fiscal de la Unidad de Administración Pública acusó en calidad de autores directos a estos exfuncionarios del Ispol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño como exdirectores, Alfredo Valverde, exdirector de inversiones, Santiago Patricio D., ex asesor jurídico, Rafael Núquez, exdirector económico financiero, John Luzuriaga, exdirector de riesgos, quien fue sentenciado a 4 años y 10 meses en Estados Unidos por el delito de conspiración de lavado de activos. Como operadores externos de esta trama, la Fiscalía ubica a Jorge Cherres, ex representante de la empresa Ipcor Investment, conocido como El Mago. Pesa sobre él una difusión roja de la Interpol. Luis Osvaldo Domínguez, ex representante legal de Ventura Casa de Valores. Los otros implicados son Luis Álvarez, ex gerente general de operaciones de Decevale, y Carlos Carbo, ex gerente general de Decevale, a quienes se los acusó en calidad de coautores por el pacto de recompra de Bonos Global 2024. El presidente Daniel Noboa elimina la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.
En medio de un contexto de conflicto armado interno y la declaratoria de guerra contra las bandas criminales, el presidente Daniel Noboa anunció la eliminación oficial de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado este 31 de enero. Según el decreto 152 emitido este miércoles, se dispone la supresión de esta cartera de Estado en un plazo de 90 días. La eliminación de la Secretaría no debería tomar por sorpresa, puesto que ya fue anunciada por la presidencia el pasado 3 de enero, cuando Noboa dijo que esta entidad nunca alcanzó los resultados que el país esperaba. El mandatario dispuso que el Ministerio del Interior asuma como entidad encargada del Consejo de Seguridad Pública y del Estado la coordinación entre las instituciones que la conforman en referencia a los titulares de las 5 funciones del Estado: legislativa, judicial, de transparencia y control social, electoral y ejecutiva. En tanto, el Ministerio de Defensa se encargará de formular el Plan Nacional de Seguridad Integral de las propuestas integrales de seguridad. Al momento, esta cartera es dirigida por Giancarlo Lofredo, mientras que la transición y posterior eliminación de la Secretaría de Seguridad estará a cargo de Félix Wong, un hombre cercano al entorno del presidente Noboa. La supresión de la Secretaría llega en momentos en que el gobierno se ha planteado una fusión de entidades públicas con miras a reducir el gasto público. Este jueves 1 de febrero se reinicia el servicio de revisión técnica vehicular. La Agencia Metropolitana de Tránsito empezará desde este jueves 1 de febrero la revisión técnica vehicular RTV para automotores que tengan el 1 como último dígito de la placa. Los usuarios que deseen acceder al servicio deberán cancelar todos sus valores pendientes y generar una cita en la página www.amt.gov.es. La revisión técnica vehicular es un proceso que está dividido en 3 secciones en las cuales se revisa a detalle todos los componentes del automotor y se garantizan las condiciones mínimas de seguridad. La primera sección comprende la medición de luces, ruidos, gases, revisión de número de chasis, llantas, cinturones de seguridad, luces. En la segunda se realiza la prueba de freno, suspensión y alineación. Para la tercera, la revisión meticulosa de la parte inferior del vehículo, tanto chasis, transmisión, frenos y suspensión. Si por algún motivo el propietario del vehículo no puede asistir en la fecha seleccionada, podrá autorizar a una tercera persona a cumplir con este procedimiento. Quien lleve el vehículo deberá presentar una autorización simple. La autorización se presentará en la ventanilla del centro de revisión junto con la copia de la cédula del propietario y la cédula original de quien fue delegado para el trámite. La Agencia Metropolitana de Tránsito recuerda a la ciudadanía que el proceso de matriculación vehicular culmina con la renovación anual del permiso de circulación, documento que se lo puede generar en línea una vez que el vehículo aprobó la revisión técnica vehicular. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Denise Zelaya. Ella es coordinadora de Transparencia y Prevención de la Corrupción, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El tema del que habló, el índice de percepción de la corrupción. Escuchemos qué es lo que opina. Efectivamente, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional mide 180 países y territorios y asigna una calificación del 0 al 100, como tú bien dices, Edgar. 100 significa más transparente y 0 significa más corrupción. En el caso de Ecuador, para este año, para el año 2023, que es lo que indica el índice, tiene una calificación de 34 puntos sobre 100, mientras que el año anterior tuvo una calificación de 36 puntos sobre 100, lo que indica que empeoró la situación en el país. Y en ambos casos está muy cerca del 0, ¿no? Correcto. Nunca Ecuador en su historia ha pasado de los 40 puntos. La calificación máxima que Ecuador ha tenido ha sido de 39. ¿En qué año tuvo esta calificación? En el año 2020. Y esa es la calificación máxima. Vemos que desde el 2017 al 2020 Ecuador presentó una mejora, pero del 2020 al 2023 la situación ha ido empeorando en el índice de percepción de corrupción. Pero nunca, igual, el país ha tenido una calificación óptima. ¿Desde cuándo vienen las mediciones de Transparencia Internacional? Vienen desde hace muchos años, pero desde 2012 se está utilizando la misma metodología, entonces podemos comparar desde ese año la calificación que hoy en día tiene el país. Y Ecuador nunca ha tenido, calificaciones sobresalientes.
No, nunca ha tenido calificaciones sobresalientes, es un problema de muchos países. La región de América tiene un promedio de 43 por quinto año consecutivo. Esto indica que hay un como estancamiento en la lucha contra la corrupción, no solo aquí en Ecuador, sino en la región América. Pero sí es bueno ahí ver quiénes nos sobrepasan o sobre quién estamos. ¿Cuál es el país más transparente en América Latina? Bueno, En el hemisferio. sí, ¿no? la región América tiene como país más transparente a Canadá este año, seguido por Uruguay, y luego tiene un empate entre Barbados y Estados Unidos. ¿Qué números te tienen ahí? Canadá, por ejemplo. Canadá tiene 76 puntos sobre 100, Uruguay 73 puntos y Barbados y Estados Unidos tienen una calificación de 69 puntos. Llama la atención el ejemplo de Chile, porque Chile es un país que en los últimos años siempre ha estado peleando ese tercer. Eso le iba a decir. Generalmente Chile ha estado pues en sitiales fundamentales en términos de transparencia, de anticorrupción. Sí, es un bajón de Chile para este año. ¿Cuánto tiene? Tiene una calificación de 66%, está en el quinto lugar, pero normalmente siempre ha estado en los primeros tres, entonces sí es un bajón este año para Chile. En cambio, vemos que los últimos países de la región América son países con gobiernos no democráticos. Déjeme apostar, Venezuela. Venezuela tiene la calificación más baja de su historia, tiene un 13 sobre 100, y es el último país de América Latina, correcto. O sea, eso significa que es un país extremadamente corrupto. Nicaragua y Haití le siguen a Venezuela, también tienen una calificación muy, muy baja de 17, y entonces ahí vemos que son países con problemas muy graves en sus gobiernos democráticos. Tiene que ver los modelos políticos que sigue cada gobierno dentro de un control de sus cuentas, de una forma clara de hacer negocios, de la posibilidad de que las inversiones sean respetadas. ¿Cuál es la relación entre política y transparencia? Vemos, Edgar, que los primeros 10 países del índice, 9 de estos 10 países son países con democracias consolidadas. La única excepción es Singapur. Vemos también que los últimos países del índice tienen problemas de conflictos internos en este momento, como por ejemplo el gobierno de Venezuela aquí en el hemisferio de América. Y Nicaragua también. Nicaragua, ¿no es cierto? O sea, autarquías, casi dictaduras. Y en el caso de Haití sí es, como lo decía Alejo Carpentier, pues no es el reino de este mundo. No ha pasado nada en 300 años en Haití, no hay orden ni concierto ahí. Correcto, y de ahí tenemos otros países. El último en este índice es Somalia, y tenemos también después Venezuela y después Siria. Vemos que todos estos países tienen conflictos internos muy graves, y esto también afecta la percepción de la corrupción. Es importante indicar, Edgar, que este índice mide la percepción de la corrupción en el sector público, no toma en cuenta la percepción de la corrupción en el sector privado. Por ejemplo, la evasión de impuestos, el lavado de activos, etcétera. En Radio Sucesos, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, estuvo para hablar acerca de las elecciones en la Corte Nacional de Justicia. Veamos la nota. Y vamos a la elección de presidente, que está trabada. ¿Para usted está trabada? Bueno, todavía no, esperemos que pueda haber un diálogo, pero no puedo dejar de decir que sí existe una complicación, sin duda. Ahora, la doctora Camacho decía ayer que usted ya no es presidente, que su periodo concluyó el 26 de enero, porque ese día, para esa fecha se fijó la elección. Que no haya salido, que no se haya dado, que no se haya completado, no quiere decir que usted siga en el cargo, dice la doctora Camacho. Ese es un error. Mi periodo, incluso de acuerdo a una acción del personal, es hasta el 5 de febrero. Tanto es así que, como usted ve, estoy ejerciendo mis funciones. Hace un momento estamos dialogando respecto del trabajo que estoy haciendo con la SNAI. Estoy en pleno ejercicio de funciones. Quizá el error surge, ¿por qué? Porque el Pleno de la Corte lo que resolvió es que entre el periodo del 26 de enero hasta el 5 de febrero. ¿Por qué 5 de febrero? Porque ahí concluyo mi periodo. Entonces, el periodo entre 26 de enero y 5 de febrero debía convocarse a las elecciones. Pero luego viene otro elemento. Cuando yo ceso en mi cargo, cuando soy legalmente reemplazado, mientras yo no sea legalmente reemplazado por un principio de responsabilidad, hablo jurídicamente,
y por un principio de continuidad del servicio público, porque somos servidores públicos, yo no puedo cesar en mi cargo. Eso determinan claramente las normas jurídicas al respecto. Cuando sea el 5 de febrero y no haya habido una sesión en la que se vuelva a intentar votar para elegir presidente, ¿usted seguirá en su cargo? Tengo que seguir en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Eso dispone la ley. La prórroga. La prórroga. Mire, precisamente esto determina... ya hablamos de los artículos. Para la prórroga, antes de entrar al artículo 121 y 133, que son importantes, antes de entrar a la prórroga, ¿necesita usted ser autorizado, nombrado? ¿Necesita una decisión del Pleno o es automática? Yo lo que creo es que es el imperativo del derecho. Sin embargo, yo no me cierro a que tengamos la posibilidad de dialogar, pero el diálogo tiene que ser sobre la base del derecho, aunque yo creo que existen normas absolutamente claras y tienen que ser respetadas, porque de lo contrario, allí sí, no solo que se va a trabar, sino vamos a poner en una situación de cuestionamiento en la legitimidad del presidente de la Corte. Yo he escuchado, quiero ser muy respetuoso, yo he escuchado a personas decir, es mi sueño, es mi aspiración personal. Comprendo y respeto, pero más que un sueño o una aspiración personal, es un cargo de altísima responsabilidad y tenemos que resguardar la institucionalidad y la legitimidad de las decisiones que adopta un presidente de Corte Nacional. Artículo 121 de la Ley del Código Orgánico de la Función Judicial. Así es. Funciones prorrogadas. La servidora o el servidor de la función judicial que hubiese cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. El 133, prórroga de funciones. Las juezas y jueces, las conjuezas y conjueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos expresamente señalados por la ley. Dice, la figura de la prórroga en funciones es aplicable exclusivamente para los servidores judiciales designados para periodo fijo, como los jueces nacionales, fiscal general, notarios, entre otros. Aquí la doctora Camacho tiene un reparo, porque dice, a usted no le están cesando, o sus funciones no están cesando como juez, sino como presidente, que no es lo mismo porque no es una función jurisdiccional. Dice quien aspira a la presidencia de la Corte Nacional, que ella aspira a hacerlo por el tema de la sucesión, del que ya vamos a hablar. Pero primero responde usted a este tema de que usted no podría. Claro, existe un error, francamente es errado. Mire, el artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial es muy claro en decir quiénes son los servidores judiciales. Y dentro de esto, primero, el primer numeral, las juezas y jueces, las conjuezas y los conjueces, y demás servidores de la función judicial. Es decir, yo primero soy presidente, antes que presidente, yo soy juez. Eso es el primer término. Tanto es así que el Código Orgánico de la Función Judicial determina que el presidente de la Corte es parte de una sala. Yo soy parte de la sala penal. Nunca dejo de ser juez. En segundo lugar, hay que considerar de que incluso como presidente cumplo funciones jurisdiccionales. Por ejemplo, yo tramito las extradiciones, yo conozco habeas corpus, soy parte de presentar, como cualquier otro compañero juez, como cualquiera otro, a mí me sortean causas para presentar declaraciones jurisdiccionales previas al Pleno de la Corte Nacional. Es decir, si bien el presidente de la Corte tiene ciertas funciones administrativas, fundamentalmente son jurisdiccionales porque somos jueces. Realmente quien tiene amplísimas funciones administrativas es el presidente del Consejo de la Judicatura. El presidente de la Corte es función jurisdiccional. Entonces, allí existe un error. Y claro, aquello del 121 del Código Orgánico de la Función Judicial es determinante y yo no quiero dejar de expresar de que esto ya ha sucedido en varias instituciones del Estado, como el CNE, la Procuraduría General del Estado, los municipios, los alcaldes, los concejales, que ¿qué ha sucedido? Que cuando no han sido todavía legalmente reemplazados, siguen prorrogados. Y en la propia función judicial, este mismo momento, Milton, los notarios del país están prorrogados por más de 3 años. Y nadie ha dicho que el funcionario más antiguo de la notaría sea cargo de la notaría. No, mientras no haya el concurso y no sean legalmente reemplazados, los notarios se encuentran prorrogados. En Impacto Informativo, Osvaldo Landazuri, analista económico, habló acerca de la focalización de subsidios y el pago de la deuda externa. Escuchemos lo que dijo.
A ver, dentro del gran paquete de subsidios que el país gasta cada año, pues indudablemente el diésel es la parte más relevante junto con el gas. O al menos son dos de los tres más relevantes, porque usted acuérdese que la gasolina súper, que ya no tiene subsidio, es una parte muy pequeñita. Entonces, el hecho de no topar el diésel me parece que va justamente en esa línea, ¿no? Es decir, encaminado hacia no tratar de tocar lo que suele estar más relacionado con el trabajo. Pero acordémonos de una cosa, Edgar, es decir, los carros europeos que hoy están llegando de alta gama al país, muchos de ellos son a diésel. Entonces, para mí, a la larga, pues no creo mucho en esto de focalizar subsidios, sino entregar los recursos a los que realmente necesitan. Eso es vía el bono de desarrollo humano. Luego usted no tiene que subsidiar precios, es decir, el precio debe ser el que es y la persona que necesita la ayuda recibe la ayuda a través de un ingreso que le va directo al bolsillo, porque de lo contrario, lo que suele ocasionar este tipo de medidas es que se comience a buscarle la trampa a la regla y entonces pues muchos que tengan cupos o un cilindro al mes pues venden su cilindro y eso les hace gasolineras o dispensadores de gas. Entonces yo creo que a la larga si el problema se debe solucionar va a ser a través de un gran diálogo nacional que busque un camino para entender cómo usted no subsidia precios, sino subsidia ingresos. Y eso es con vía directa, no le encuentro otro camino realmente. El mandatario ha anunciado, como ya lo mencionábamos, que lo que sí va a ser su objeto de focalización desde el mes de abril serán las gasolinas y con el sistema de bandas. Estimamos que es el mismo sistema que estuvo en vigor hasta mayo del año 2021 en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué otro tipo de planteamientos se le ocurren a usted? Bueno, en realidad cuando usted analiza la focalización de subsidios, pues se han dado varias ideas, desde placas hasta un chip que le sugiere que la tecnología le pueda ayudar. Pero a la larga, realmente yo creo muy poco en aquello. Creo que la economía debería funcionar libremente en este mercado de oferta y demanda, porque también, Edgar, usted le condena a la inversión a través de subsidiar precios. Es decir, como son precios subsidiados, no hay quien invierta en el sector petrolero y eso hace que su producción siga cayendo, que Petroecuador pues no tenga las cifras claras y todo lo que ya sabemos como historia. Entonces, creo que no solo es un tema de las gasolinas y diésel, también hay un tema con la electricidad, que fue parte de esta ley que usted recordará que se envió hace algunas semanas y que fue aprobada por la Asamblea, que ya plantea ciertos desafíos como para ponernos a conversar respecto a tarifas. Si es que no transparentamos la economía, Edgar, también lo que sucede es que usted, insisto, atenta contra la inversión. Entonces, además, sumado al riesgo país alto que todavía tenemos, que si bien ha bajado, sigue siendo alto, pues hace inviable que el Ecuador aumente su producción. Entonces, petrolera me refiero. Entonces, yo creo que para mí no hay manera de subsidiar los combustibles de manera eficiente. Perdón por la redundancia en la palabra manera, sino que usted debería subsidiar, insisto, directamente a las personas. En Europa, por ejemplo, muchas tienen su carnet de discapacidad o de estudiantes, etcétera, que le permiten acceder a una tarifa de buses más económica o a servicios más accesibles. Pero cuando usted mira los precios de las cosas, realmente son precios de mercado y eso ocasiona que la inversión también sea vigorosa. Bueno, el tema es que no nos ha dado muchos detalles del presidente Daniel Noboa. Por ejemplo, él habla de focalizar el subsidio o incluso, no sé si retirar el subsidio a las grandes industrias. Ahí, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, tiene usted la pesquera como una de las industrias que se sirve del diésel subsidiado. Y realmente es muy interesante porque cuando usted habla de los acuerdos comerciales, pues yo estuve en algunas mesas de negociación con México y ellos, por ejemplo, decían, bueno, ustedes dejen de subsidiar sus combustibles porque eso nos afecta en competitividad, como un ejemplo. Pero cuando usted quiere ir más profundo en eliminar los subsidios a los camaroneros o a los pesqueros, pues se encuentra con que la respuesta es no soy competitivo. Y realmente, claro, eso no tiene sentido
porque a la larga uno no puede ser competitivo por un subsidio del Estado, ¿no? Entonces, ahí tiene algunas industrias que están todavía siendo subsidiadas y me parece que ahí la CONAIE tiene razón, es decir, deberíamos empezar transparentando los precios de los combustibles y gasolinas para todos los que estamos haciendo industria, porque a nosotros, por ejemplo, nos cobran ya los valores que son reales y usted no tiene ningún tipo de subsidio, pero hay otras industrias como las que mencioné que todavía lo tienen, aunque entiendo que en la camaronera se avanzó en parte. Usted recordará que la queja de ellos era la seguridad y por otro lado la infraestructura eléctrica, es decir, ellos decían, yo tengo que tener unos generadores a diésel porque usted, gobierno, no me da conexión eléctrica en sitios alejados. Pero claro, usted tiene ahí la pesca artesanal, por ejemplo, y dentro de la pesca artesanal también se colan, si cabe la palabra, los grandes pesqueros. Y ahí es donde, claro, usted también le entrega millones de dólares. Entiendo que las mineras también están siendo subsidiadas. Y entonces ahí es donde debemos preguntarnos, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Por eso yo insisto, Edgar, el precio debe ser uno. Es decir, que sea lo que fuere, el precio debe ser uno. Tenemos el día de hoy la presencia de Gabriel Hidalgo Andrade. Él es profesor universitario, es analista político, es autor de varios libros, más de una decena, ya acercándose a las 2 decenas, creo. Más de 2 decenas. Pero bueno, es un analista político calificado, ya lo hemos tenido en otras ocasiones aquí, y vamos a hablar con él sobre lo que viene pasando en el país. Así que, Gabriel, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal, David? Yo estoy encantado de compartir con usted y con su público, aquí a sus órdenes. Muy gentil. Hablemos un poco de cuál es la percepción. Hablábamos ya antes de la entrevista, hablábamos de la percepción del tráfico, que es tan variable, y resulta que en el tema político, en el tema de la inseguridad que estamos viviendo, también hemos tenido una ola que fue creciendo, tal así que se llegó a dar primero un decreto 110 con un estado de excepción y luego un decreto 111 con una declaratoria de conflicto armado interno, y a partir de ahí la entrada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y ver todo, además lo que se ha vuelto mediático, como que ha bajado, existe una sensación de una cierta seguridad. ¿Es así? ¿Usted lo ve de igual manera, Gabriel? Bueno, lo que estamos experimentando en este momento es una sensación de tensa calma, siento yo que es así, pero no hay resultados más allá de la actual tregua. A mí me parece que estamos viviendo una tregua. Una tregua. Sí. Como estamos en una guerra y hay un actor plenamente identificado en el conflicto, que es la Fuerza Pública del Ecuador, en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero el otro actor es absolutamente imposible de identificar. Podemos decir en términos abstractos, grupos de delincuencia organizada transnacional, así le podemos llamar, pero no sabemos quiénes son, en dónde están, cuáles son sus capacidades logísticas, en dónde tienen su abastecimiento, en dónde tienen sus cuarteles o centros de concentración. Lo único que se sabe es que la policía y las Fuerzas Armadas están haciendo esfuerzos enormes para desarticular estas bandas. No podemos decir ahora mismo que están plenamente desarticuladas. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar después de que se concluya, digamos, el estado de excepción o que se agote el estado de excepción? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que expedir un nuevo estado de excepción para continuar en paz. La idea de este tipo de políticas en materia de seguridad es que tras concluir el estado de excepción también concluya la amenaza, pero la amenaza va a continuar. Va a continuar porque lo que se puede suponer es que estos distintos frentes con los que combate la fuerza pública del Ecuador están apertrechados, están escondidos, están replegados, pero reaparecerán en cuanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional bajen la guardia. Una nueva pregunta es, ¿tendremos que vivir entonces en permanente estado de guerra para estar en paz? Y con permanente estado de excepción, que además la Constitución no permite uno tras de otro sí permite, pero existe una vigencia incluso en tiempo y en días que se debe dar. Ante eso, ¿qué se debe de hacer? ¿Es ideal las preguntas de la consulta popular referente a la actuación que se tiene que dar por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo? Bueno, la pregunta referida a la participación, a la colaboración de las Fuerzas Armadas de forma excepcional
y de forma coordinada con la Policía Nacional solamente ratifica lo que ya está sucediendo. Y es que las Fuerzas Armadas participen en las labores de contención interna del crimen. Eso ya está sucediendo. ¿Eso va a atenuar en alguna forma? No, son declaraciones políticas. Si las declaraciones políticas no se instrumentan con decisiones ejecutivas y estas decisiones ejecutivas se institucionalizan, van a seguir siendo declaraciones políticas. Las declaraciones políticas son papel mojado cuando son solamente discurso. De tal manera que si esto tiene o no tiene el apoyo de la sociedad en las urnas, no va a modificar el estado de seguridad o de inseguridad del país. Estamos en una aparente calma, entonces una tensa calma. Estamos en una época en la que no sabemos qué va a pasar, estamos en un estado de excepción. Pero claro, esto no va a solucionar el problema, no es identificable solamente, podemos decir, grupos de delincuencia organizada, grupos transnacionales, que además se alimentan del tema que es el narcotráfico. El narcotráfico es la base que alimenta a estos grupos y por eso se han convertido tan fuertes. ¿El gobierno qué tiene que hacer para limitar el financiamiento también? Por ahí puede ir también el tema, ¿no? Limitar ese financiamiento, el que entre estos productos, el tratar de terminar o de exterminar o de quemar lo que se va encontrando de droga dentro del país. Sí. No, vamos a ver, a mí me parece que en este sentido hay una interpretación tautológica con respecto a las rentas producidas por el tráfico de drogas. Es decir, hay que exterminar no solamente las rentas, que es lo que decía el presidente Noboa, que es donde más les duele. No, pues, o sea, el negocio irregular no es solamente el producto, es el síntoma de la enfermedad. Hay que atacar también los hábitos insanos del enfermo. ¿Y en dónde está el cuerpo del enfermo? Está en la judicatura, está en la policía, incluso podría estar en las Fuerzas Armadas, está en la política, en el Estado, tal vez en el gobierno, tal vez en la Asamblea. Hay que mirar, pues. Hay que mirar por qué se defiende tan apasionadamente que no se expida la ley de extinción de dominio. Hay que preguntarse por qué. Estos grupos tienen brazos políticos. Exactamente, tienen brazos políticos, tienen brazos económicos, y no solamente económicos. Porque decimos, cortemos el brazo de la actuación económica. Son pulpos, digamos. Entonces, cortamos el brazo, que no podríamos incluso solamente arañarlo, que es lo que se está haciendo ahorita. Pero cortemos el brazo de la actividad económica, pero quedan montones de brazos más. De la actividad política, de la actividad judicial, y esos también producen... Policial, porque se ha comprobado. Policial y de seguridad, claro, por supuesto. Entonces, cuando dicen, les vamos a dar donde más les duele, no, pues, o sea, ahí le están quitando al enfermito solamente lo que le produce la enfermedad, pero no estamos atacando al enfermo. Ataquemos al enfermo, pues, y sus hábitos insanos. Y los hábitos insanos de este enfermo están también en la justicia, están en la policía. Hay medios de comunicación, tal vez no medios, pero periodistas comprometidos con contenidos que hacen de reproductores, de relacionistas públicos de las líneas discursivas del narcotráfico y de los narcotraficantes. Es decir, atacar el origen no es atacar la economía o atacar la economía solamente. Hay que atacar a la comunicación, a la justicia, a la política, y esto requiere otro tipo de esfuerzos, no solamente la incautación de drogas y la eliminación del producto de la incautación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Promover la inconstitucionalidad, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Muchas veces se pretende solventar los problemas de la casa fiscal con la creación de impuestos o con su aumento. En realidad no hay que ser muy imaginativos, solo hay que buscar a quién se le exigirá el pago y por qué motivo. El único límite a esa creatividad es o debería de ser la Constitución.
De este modo, la Carta Primera nos dice que desde 1998, que si bien es la Asamblea Nacional la que mediante ley debe crear, modificar o suprimir impuestos, solo al presidente de la República le corresponde remitir el correspondiente proyecto, es decir, el establecimiento de nuevo impuesto o su eliminación, así como cambiar sus elementos esenciales. No puede nacer de la iniciativa de los asambleístas. Del mismo modo, se proscribe crear impuestos con efecto retroactivo, es decir, aplicables a periodos fiscales no culminados y, peor aún, anteriores. La gente debe saber clara y previamente qué impuestos gravarán su actividad actual. Así, si el jefe del Estado no presenta un proyecto de ley para implantar o expulsar un impuesto, la Asamblea no puede discutir nada al respecto, y si propone modificarlo, el debate parlamentario debe quedarse dentro de esa iniciativa. Si se plantea variar el importe del IVA de un 12 a un 15%, no se podría rebajar al 11 ni aumentar al 16, ni establecer exenciones no proyectadas. La legislatura no solo podría negar el aumento manteniendo el 12% o aprobar el proyecto elevándole al 15%, sino que podría modificar la propuesta dejándole en un 13 o 14% o estableciendo condiciones como elevarlo permanentemente al 13% y temporalmente al 15%. La Corte Constitucional ha dicho que crear impuestos sin iniciativa presidencial, llamándolos contribuciones o hacerlo con carácter retroactivo, es inconstitucional. Entonces, ¿por qué lo hacen? Simplemente porque se puede. Total, la Corte no solo demorará años en declarar la inconstitucionalidad, sino que no le dará carácter retroactivo a la decisión, por lo que lo pagado no se devolverá, e incluso dirá que el tributo inconstitucional se siga pagando por otros periodos fiscales más. De este modo, los políticos saben que pueden crear impuestos al margen de la Constitución, pues las sentencias de inconstitucionalidad se vuelven declaraciones escritas sobre un papel mojado. La Corte debe entender su rol de defensa de la Constitución en todos los casos. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Maduro inhabilita a María Corina y deja mal parada a la Casa Blanca que creyó en su palabra. Talía Flores, primicias. Nicolás Maduro es el epítome del tirano audaz, un dictador que sojuzga a su pueblo, al que ha empujado a huir de su país, protagonizando la mayor crisis humanitaria de la región. Eso sí, su habilidad para el embuste se ha vuelto proverbial, al punto de haber logrado embaucar al reino de Noruega, que hizo un trabajo de filigrana diplomática para auspiciar los diálogos con la oposición y la mismísima Casa Blanca que creyó en su palabra. Idólatra del socialismo del siglo XXI, perpetuarse en el poder es su consigna, por lo que siempre se sospechó que no permitirá que la oposición participara con un candidato de unidad en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año y arriesgarse a una soberana derrota en las urnas. Aceptó los diálogos en Barbados con la plataforma unitaria que reúne a la oposición en Venezuela, que buscaba unas elecciones libres y transparentes porque quería el cese de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y tener de vuelta a Alep Saab, señalado como su testaferro preso en la Florida, acusado de lavado de activos. Y lo consiguió. Que la administración Biden flexibilizara las sanciones al petróleo de Venezuela, al gas y al oro por 6 meses a cambio de que se permitiera impugnar las inhabilitaciones políticas para las elecciones, debe ser considerado un acto de ética pública, porque cumplió su palabra. Pero no calibrar esas mismas condiciones en el contradictor es un error estratégico imperdonable. La liberación de Alex Saab ha puesto a quien la Fiscalía acusaba de desviar $350 millones por medio del sistema financiero de los Estados Unidos para pagar sobornos y cometer otros delitos, a cambio de recibir a una treintena de presos en Venezuela, entre ellos 10 estadounidenses, ha resultado una equivocación monumental. Por eso, la entrega de Saab produjo un remesón político que hizo temblar a la región y provocó furibundas declaraciones no solo de senadores republicanos, sino también de algunos demócratas, lo que obligó al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca a decir que a veces hay que tomar decisiones difíciles para facilitar la excarcelación de estadounidenses en el extranjero. Hoy los acuerdos de Barbados han sido irrespetados,
la oposición venezolana arrinconada y la Casa Blanca burlada. En su peor momento político desde que asumió el poder hace 11 años, Maduro no quiere competir con la líder de la oposición, María Corina Machado, quien en octubre pasado ganó las primarias de la oposición con el 92% de los votos y hoy cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo, por lo que todas las encuestas señalan que lo vencería en una sola vuelta. El heredero de Chávez ha usado al Tribunal Supremo de Justicia, su brazo jurídico, para inhabilitar a su rival por 15 años. Ni siquiera podrá inscribirse para ser candidata. También ha inhabilitado a otros 1.400 ciudadanos y ha neutralizado a Enrique Capriles, como lo hizo en su momento con Leopoldo López. Lleno de miedo y paranoia, Nicolás Maduro ha activado la llamada furia bolivariana para enfrentar cualquier conspiración cierta o inventada que pudiera sacarlo del poder. El SEBIN, que es la temida policía política de la dictadura, ha arrestado a los dirigentes del partido 20 de María Corina, acusándolos de supuesta conspiración contra Maduro y los ha confinado sin acceso a abogados ni contacto con sus familiares y sin que la prensa pudiese acceder a los expedientes. La purga militar también ha sido reactivada. Un general de división, 2 coroneles, 6 tenientes coroneles y varios capitanes fueron recién sometidos a la degradación y a la expulsión en un acto público, acusados de un supuesto complot para derrotar a Maduro. También se persigue a 32 activistas civiles, incluyendo defensoras de derechos humanos y periodistas. El miedo que nunca se ha ido de Venezuela hoy se siente más fuerte. El ambiente está cargado. La hoja de ruta electoral acordada en Barbados ha sido hecha añicos por Nicolás Maduro y su camarilla, que medran del país otrora rico y admirado. A María Corina Machado la persiguen desde el año 2012, cuando se enfrentó a Hugo Chávez, y como eso les resultaba inadmisible, la destituyeron de la Asamblea Nacional acusándola de traición a la patria por haber aceptado unirse a una delegación panameña a fin de poder hablar ante la Asamblea General de la OEA en Washington. Y luego la inhabilitaron por haber sido partícipe de una supuesta trama de corrupción orquestada por el ex jefe del Parlamento, Juan Guaidó, pero resulta que ella era contraria a Guaidó, porque en esa época la oposición estaba fragmentada. Lo que ocurre en Venezuela asombra a la región y al mundo, causando a la par coraje y rechazo. Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, de Argentina, Javier Milei, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, condenaron la inhabilitación de Machado y 29 ex jefes de Estado de Iberoamérica, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, apoyan a la líder de la oposición que consideran sigue siendo la candidata en Venezuela. La OEA, de la que Venezuela se salió en 2019, ha dicho que inhabilitar a Machado liquida toda posibilidad de elecciones libres y justas, y la Unión Europea que esa decisión socava la democracia. En contraparte, el silencio de los presidentes de México, Andrés López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, ha sido conmovedor al demostrar que los principios democráticos pueden ser elásticos. Venezuela sigue en manos del tirano que lo empobreció, un descarado que engañó a la comunidad internacional en Barbados, asegurando condiciones para ir a elecciones este año, hasta lograr que Estados Unidos, que antes había excarcelado a sus sobrinos sentenciados por narcotráfico, flexibilizara las sanciones y hasta le enviara de vuelta a Alex Saab. Un grave error que de alguna manera la Casa Blanca deberá enmendar. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Sanciones de Estados Unidos sobre petróleo y gas de Venezuela se reactivarán en abril. A través de un comunicado, el Departamento de Estado anunció que no autorizará a compañías de petróleo y gas a operar en campos venezolanos, dada la falta de avances entre oposición y gobierno, en lo que se refiere a permitir que todos los candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año. La Casa Blanca también dio un plazo de 14 días a las empresas estadounidenses para cancelar cualquier transacción con la minera local Minerven. Ninguna empresa petrolera ni ninguna empresa minera, por ejemplo Minerva, van a estar dispuestos a invertir mientras haya el temor de que en abril ya
se aplican otra vez las sanciones. Las licencias de Estados Unidos autorizaban a al menos 7 multinacionales a explotar petróleo y gas en territorio venezolano, lo que, a juicio de especialistas, complicará nuevamente la economía del país. Venezuela está vendiendo un monto importante de petróleo hacia China, en Asia, donde por cierto el flete es costosísimo, pero además lo está vendiendo con grandes descuentos. Si se eliminan las sanciones, ese mismo petróleo podría venderse en el hemisferio occidental y en los Estados Unidos a precios de mercado sin descuentos. Entonces el efecto neto en los ingresos sería bastante alto. Sin embargo, el oficialismo dice estar preparado para asumir cualquier circunstancia. Si nos colocan más sanciones, nosotros nos prepararemos para las sanciones. El anuncio de la Casa Blanca provocó que los precios de los bonos venezolanos vivieran su peor caída desde el inicio de la pandemia, según reseña la agencia Bloomberg. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Las tropas rusas ganan posiciones en torno a la estratégica ciudad ucraniana de Avdiivka. Birmania. Grupos armados en Colombia son los principales responsables del desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado y los confinamientos por el conflicto armado en Colombia fueron el pan de cada día de más de 121.000 víctimas que tuvieron que abandonar sus hogares para huir de la guerra en el año 2023. Cifras de la Defensoría del Pueblo contabilizan 154 desplazamientos en el país durante el año anterior y 215 eventos en los que la población se vio obligada a estar en confinamiento. Hoy quiero llamar la atención del país porque en el 2023 fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo. Según el órgano constitucional, el 50% de estos hechos fueron causados por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control de territorios como Nariño, Chocó, Valle del Cauca, entre otros. Como la expansión de cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, la trata de personas, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. En total fueron 17 departamentos víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento. El desplazamiento forzado es un flagelo que se sigue acentuando sobre todo en el suroccidente del país, específicamente en los departamentos de Valle del Cauca, de Cauca y Nariño. Vemos, por ejemplo, como distritos y ciudades intermedias como Buenaventura, Tumaco, Argelia, Ricaurte y Maguipayán concentran un total del 26% del desplazamiento forzado durante el año 2023. La duración de los enfrentamientos y su impacto en la población civil se evidenciaron en repetidas ocasiones. Las familias se vieron afectadas por la cercanía de este tipo de hechos violentos a las áreas pobladas. Los enfrentamientos entre estos actores armados tienen cada vez más un matiz regional. Sí, donde aquí pues digamos es importante tener en cuenta lo que son las zonas de frontera que tienen pues un valor funcional para los actores armados. Sin embargo, en diálogo con La Voz de América, Mauricio Valencia, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, las cifras de desplazamiento y confinamiento no han aumentado, sino que por el contrario disminuyeron frente al año anterior. Vemos que hay una disminución del desplazamiento forzado en Colombia durante 2023 de un 43% si lo comparamos con el año inmediatamente anterior del 2022. Es decir, en 2022 teníamos unas cifras de desplazamiento de 291.000, pasando al año pasado 2023 a una cifra de 164.000. Para el defensor del pueblo, Carlos Camargo, el principal factor de riesgo para las comunidades es el aumento de los cultivos ilícitos que ha provocado el incremento de la violencia en diferentes zonas del país. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports.
bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.